Esta mañana recibí un correo de mi concuño chileno, Jaime Cotese. Él es un hombre de Dios, para empezar, y Dios lo ha prosperado y lo ha usado en diferentes lugares con mucho poder. Y él y su esposa tienen sembradíos de cereza. Y me mandó una fotografía de la flor de la cereza. Y me dijo en 3 palabras lo que eso significa. Y eso es esperanza para la cosecha. Yo, como no soy agricultor, ni siquiera se me había ocurrido pensar en esto. Pero un hombre que conoce del fruto de la tierra, cuando vio la flor, dijo, hay esperanza de una cosecha. Y yo creo que para nosotros hoy debe significar algo también. Hay una esperanza, ¿no? No estamos muertos, no estamos perdidos. Y lo que Dios quiere para nosotros hoy es que sigamos avanzando. Dice Nehemías 9, en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Enviaste tu buen espíritu para que les enseñara y no dejaste de alimentarlos con maná del cielo ni darles agua para su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nada les faltó. No se les desgastó la ropa ni se les hincharon los pies. Y esto es lo que el Señor dice a través de estas palabras. Persevera, persevera, persevera. Es el grito del Señor sobre ti. Entiendo tu cansancio y tu cuestionamiento, especialmente cuando piensas en mis planes para estos días. Cada oración, llanto o lágrima la he escuchado. Te estoy posicionando para la victoria. Permite que derrame mi maná sustentador sobre ti, y así podrás completar mi tiempo de proceso y refinamiento dentro de ti. Confía en que yo soy, protegiendo cada uno de tus pasos. No tienes por qué temer, porque mi mano protectora te está cubriendo y te sostendrá. Te estoy moviendo hacia adelante incluso cuando sientes que vas para atrás. No dejes de confiar en mí. Verás el avance de mi glorioso reino revelado y liberado a través de ti como nunca antes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú no lo crees, yo sí lo creo. Este día, en nuestra reflexión, quiero hablarte de 2 personajes, Absalón y David. Sin duda, un personaje de la Biblia que todos admiramos es David. Pero a pesar de sus virtudes, tristemente llegó el día que él empezó a cosechar, empezó a recibir las consecuencias de sus pecados. ¿Por qué le fue tan mal? Bueno, por algo muy sencillo, porque el Señor nunca toma a la ligera las fallas de nadie, ni las de David. Y reconocemos que David era una pieza clave en el plan eterno de Dios, porque de la descendencia de David vendría Jesús. Y tenemos que ver los 2 lados de la historia. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Dios estableció un pacto eterno, un pacto seguro con David. Dios prometió que iba a cumplir sus deseos en David, pero al mismo tiempo David deshonró al Señor. Y por la maldad de David, los pueblos vecinos blasfemaron en nombre de Dios. ¿Sabes? La maldad de David con Urías y Betsabé merecía la muerte. Sin embargo, Dios empleó la gracia, esa sabiduría que nace del dolor y de la vergüenza, para que David regresara al camino angosto. Este objetivo se logró, pero no sucedió de la noche a la mañana, sino algo que te quiero leer en la Escritura, porque la palabra de Dios afirma categóricamente, y lo vamos a leer ahí en Jeremías 2:19, dice,
tu maldad te castigará y tus rebeldías, tu infidelidad te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado a tu Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti. Dice, en otras palabras, y no sentir temor de mí. Dice el Señor de los ejércitos, el Señor Todopoderoso es el que dice, el que da esta palabra. Y quiero empezar con preguntas. Preguntas que me hago yo y ahora desde mi posición te las hago a ti. ¿Estás consciente que nuestras malas decisiones siempre lastiman a los que más amamos? David y las personas que estaban cerca de él experimentaron lo que la palabra de Dios enseña. Cuán malo, cuán amargo es que un padre de familia abandone al Señor. Esta generación, o bueno, estas últimas generaciones, son generaciones que han crecido sin un padre al frente en el hogar. Dios no se puede hacer de la vista gorda con el pecado de nadie. Y porque Dios es un Dios justo, Él dictó una sentencia sobre David, que es de acuerdo al carácter de Dios, era una sentencia justa y al mismo tiempo amorosa. Miren lo que leemos aquí en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Está diciendo que la violencia no se iba a apartar de la familia de David. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. En otras palabras, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En otras palabras, esas 10 mujeres con las que David tuvo relaciones, le dice el Señor, otros las tomarán y tú lo vas a ver a la luz del día. Y estas líneas a mí me hacen pensar en la guillotina. La guadaña estaba a punto de alcanzar el pescuezo de David, de su familia y de la nación. ¿Cómo se habrá sentido David cuando conoció el juicio de Dios? Cuando veía David a sus hijos, ¿pensaría si alguno de ellos sería el siguiente para recibir un golpe de la ira de Dios? La muerte del hijo de Betsabé, con la que adulteró, fue solo el inicio de un huracán que azotó con violencia a toda la familia y de rebote a la nación. Si yo fuera a dibujar a David el día de hoy, yo diría que David era un héroe nacional, pero con muchas grietas, con muchas fisuras. Quiero enseñarte algo, a ver si lo puedes ver tú. Esto que tengo aquí es un aparatito que sujeta la lámpara que tengo en mi escritorio. Esta lámpara usa este aditamento para que en este sitio de aquí, yo lo voy a meter en la madera de mi escritorio y lo voy a amarrar, lo voy a apretar con esta tuerca que ustedes ven aquí que estoy moviendo. Bueno, esta cosa es de plástico, solamente esto que ven aquí es de metal. Entonces, si yo aprieto mucho el plástico, lo trueno. Pero si no lo aprieto, la lámpara se cae. Y esto es algo que yo quiero que guardes en tu corazón, porque es lo mismo que tiene que haber en la relación de los padres con los hijos. Debemos apretar, pero sin pasarnos de rosca. Esos padres que la primera palabra que tienen para con sus hijos es no. Cuidado, porque un día de tanto apretar a los hijos los van a tronar. Y cuidado con aquellos padres que hacen todo lo que les dicen a sus hijos, porque la lámpara se les va a caer. Una de las áreas de mayor debilidad de David era la falta de responsabilidad en la crianza de los hijos. Él pasó por alto conductas y acciones que eran inapropiadas de sus hijos. Y ese amor que sentía por ellos lo dominaba de tal manera que no enseñó sabiamente
ni aplicó a tiempo la disciplina con amor. Yo sé que esta palabra se nos atora, pero es necesaria, disciplina y amor al mismo tiempo. Y a esta falla de carácter de David tenemos que sumar la complejidad del desorden que había en su hogar. Yo quiero que uses tu imaginación por un momento y te imagines el cuadro. Muchas esposas opinando al mismo tiempo sobre la formación y la enseñanza de los hijos. Ahí están las señoras wiri sobre cómo se van a educar a los hijos. ¿Y qué está haciendo David mientras esto sucede? Nada. La Escritura describe a David como un hombre de pasiones fuertes y al mismo tiempo un papá que amaba ciegamente a sus hijos. ¿Sabes? Un día, y eso es lo que dice la Biblia, lo vieron tan desconsolado por la enfermedad de uno de sus hijos que sus sirvientes temieron que David se iba a quitar la vida cuando se enterara que ese niño había muerto. Cuando Jonadab aconsejó a su primo Amnón que fingiera estar enfermo, sabía que David se enteraría y vendría de inmediato a verlo porque era uno de sus hijos. Cuando se recuperó de la muerte de su hijo Amnón, sintió un gran deseo por ver a su hijo Absalón, aunque fue el actor intelectual de este crimen. Y a pesar de que Absalón se levantó en armas contra su papá, las instrucciones que David le dio a sus generales, eran 3 generales, Joab, Abisai e Itai, muestran que David amaba mucho a su hijo porque les dijo lo siguiente a sus generales: ahora que atrapen a Absalón, que está haciendo destrozos por todos lados, que merece castigo, por consideración a mí, trátelo con bondad al joven Absalón. Hágame usted el favor. La preocupación de David era el bienestar de su hijo y no el resultado de la batalla. No estaba pensando en las repercusiones familiares y políticas por la derrota de Israel. Él lo que estaba viendo era su hijito. Ay, mi hijito. No podemos criticar a David por el hecho de amar mucho a sus hijos. Pero lo que sí debemos señalar es que el amor malentendido provocó muchos problemas en su familia y esos problemas familiares afectaron a la nación. El padre debe amar mucho, pero cuando se necesita debe disciplinar a sus hijos con amor y firmeza. ¿Quién? El papá varón. David no castigó a Amnón cuando violó a Tamar. Tampoco castigó a Absalón por matar a Amnón. Y Adonías se rebeló contra David, pero nunca David lo contrarió, ni le pidió cuentas. No vaya a ser que mi hijito se frustre. No vaya a ser que mi hijito se quiere ir de la casa. No. Cuídemelo. El cuadro es muy triste, porque los hijos de David eventualmente se convirtieron en el peor azote del reino. El pueblo y la corte se burlaba del rey por la conducta de sus hijos. Y esa situación provocó la rebelión constante y algunos de sus generales de mayor rango y de confianza se reían y, por supuesto, no seguían los consejos ni la dirección de David. Sin proponérselo, David siguió muy de cerca el ejemplo del sacerdote Elí. La Escritura lo describe a este sacerdote en estos términos. Vamos a ver aquí, primer libro de Samuel, capítulo 3. Quiero mostrarles 3 versiones de la Biblia. Primero estamos viendo la Reina Valera. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe y no hace nada, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La segunda versión es la versión internacional y dice, ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo, ¿qué dice ahí? No los refrenó. Y la Nueva Traducción Viviente está más explícita y les dice, le advertí que viene juicio sobre su familia para siempre porque sus hijos blasfeman a Dios, sus hijos se hicieron despreciables a Dios y él no los ha disciplinado. Yo tenía una tía
ya se murió la tía, pero ella decía que a los hijos, cuando se trata de disciplina, había que darles media hora de patadas. Bueno, eso era lo que decía la tía. No sé cómo vas tú o cómo has aplicado tú la disciplina, pero sí te puedo decir qué pasa cuando los hijos no reciben disciplina. Lo que le pasó a David. Desolación en el hogar. En mi opinión, y yo quisiera que si tienes dónde apuntar, apuntes, porque esto es bien importante. En mi opinión, los hijos necesariamente nos van a provocar a nosotros como padres dolores de cabeza. Nos van a causar pena, angustia, tristeza, nos van a causar mucho problema. Eso es inevitable. Lo que sí nosotros como padres podemos determinar si eso lo queremos durante la crianza de los hijos, durante la formación de los hijos o el resto de la vida. Pero de que vamos nosotros a recibir dolor por lo que hicimos por los hijos, lo bueno como lo malo, nosotros vamos a ser testigos. Llegó el día cuando las cosas se agravaron y los hijos de David empezaron a sufrir ya de veras. Era como si de pronto Dios quitara su mano protectora y toda la familia quedó expuesta a las consecuencias de los errores del papá. Yo estoy convencido, esto no es bíblico, pero yo estoy convencido que si después de pecar nos cayera un rayo, ninguno de esos estaría pecando, ¿eh? Seguimos pecando porque no nos han pescado, porque no nos hemos visto en la pena de aceptar nuestras muchas fallas. Pero llega el día, como le llegó a David, donde todas estas cosas, como decimos aquí en México, pasa la factura. Era como si de pronto Dios quitó su mano protectora de toda la familia, a consecuencia de los errores del papá varón. Pocas cosas traen tanto dolor a un padre como es el hecho de ver que sus hijos repiten los mismos errores que él cometió. Y a lo mejor piensa en tu familia, tu abuelo borracho, tu papá borracho, y ahora te preguntas por qué te gusta el alcohol. Cuando eran niños, los padres aleccionábamos a los hijos, pero la verdadera educación viene de nuestros actos. Es como si se los olvidaran todo lo que le dijimos y lo único que aprendieron son las cosas que ven. Y sin darnos cuenta, ellos siguieron nuestro ejemplo y olvidaron todas las enseñanzas. Quiero que reflexiones por un segundo en esto. ¿Cómo queremos que los hijos sean obedientes a sus padres y a sus autoridades si nosotros no obedecemos a Dios y a nuestras autoridades? ¿Cómo queremos que no sean rebeldes a sus padres y a sus autoridades si nosotros no sabemos estar sujetos a Dios ni sujetos a nuestras autoridades? ¿Con qué autoridad moral nosotros corregimos cuando nosotros mismos estamos fuera de la voluntad de Dios y desconocemos la verdad de su palabra? Si somos capaces de aprender en cabeza ajena a través de la vida de David y Absalón, la enseñanza de hoy te va a evitar y me va a evitar muchos dolores y muchas vergüenzas en el futuro. No es cierto que cuando los hijos se casan son harina de otro costal. No es cierto, ¿eh? Es una mentira. No, eso no está en la Biblia. Lo que sí podemos leer con mucha claridad en la Biblia es que los padres sufren a consecuencia de los hijos durante la crianza o después de la crianza y el resto de sus días. Cuando Natán confrontó a David por su pecado de adulterio, de homicidio, también le profetizó los desastres que vendrían dentro de su propia familia. Y esto es, recién había pasado un año de que David había pecado de adulterio con Betsabé. Vamos a ver 2 Samuel 12:11. Tus propios hijos te harán sufrir mucho, ¿verdad? Está ahí con rojo, ¿lo ves? Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Si a escondidas tuviste relaciones sexuales con la mujer de otro, yo, ese es Dios hablando, haré que otros tomen a tus mujeres y se acuesten con ellas delante de todo el mundo. Te pregunto, ¿esta palabra es literal o es figurada? Yo te respondo,
Es literal. La maldad de David tiene varios ángulos, varias facetas. David despreció la palabra de Dios y con sus acciones él degradó, ofendió, él deshonró al Señor. David asesinó a Urías para poderse quedar con su esposa. David derramó sangre inocente, que era un colaborador suyo, uno de sus generales. David lo que hizo es ceder a esa pasión lujuriosa e inmoral, y en consecuencia David no disfrutó de una vejez tranquila, ni estuvo rodeado de las personas que más amó. Muchos sueñan con llegar a tener la barba blanca y dicen, voy a disfrutar a mis hijos, voy a disfrutar a mis nietos. Pues si no los creaste en el Señor, no sé qué clase de vejez vas a tener. David no murió de forma violenta, pero fue un espectáculo de sufrimiento para todo el mundo. Por otro lado, este hombre mismo peleó la mayor parte de su vida. Durante muchos años David peleó contra Saúl. Y fue necesario porque eso le sirvió de capacitación para el oficio del rey. Peleó contra otras naciones. Peleó en contra de su propio ejército, sus súbditos, y también peleó contra sus hijos. Y ya de viejo volvió a pelear para reconquistar el trono que legítimamente le pertenecía. Dios le dijo a David en un momento dado, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre delante de mí. Esta era una de las fisuras o de las fracturas de David. Déjame ir al corazón de la historia de hoy. Al final del capítulo 12 del segundo libro de Samuel, nosotros leemos que David ganó una batalla con el respaldo de Dios. Después de la victoria sobre Rabá, David regresó a Jerusalén, pero no para celebrar el triunfo, sino para hacer frente a otro problema familiar. Como lo mencioné antes, uno de los hijos de David violó a su propia hermana. Y otro hijo de David mató al violador de su hermana. Y lo que había en la línea de sangre de David era fratricidio, lujuria. Y eso se venía transmitiendo de padres a hijos. Quiero subrayar que el pecado que cometió David se repitió en sus hijos. David se reflejaba en los crímenes de sus propios hijos. Estaba cosechando el fruto de malas decisiones, no como esas cerezas que te platiqué, sino era un fruto no de esperanza, sino de malas decisiones, pero ahora con mucho dolor y mucha vergüenza. Esa pasión desenfrenada y el incesto de Amnón, la vergüenza de la inmoralidad sexual de Tamar, la media hermana, la venganza, el homicidio de Absalón. Por eso yo te animo a abrir bien los ojos, porque estamos frente a una de las facetas más incomprendidas de Dios, y esa es la retribución justa de Dios. No te voy a dar una definición, solo te voy a mostrar cómo es la retribución justa de Dios en acción en la vida de David. Déjame llevarte por la historia. Hay muchos nombres, pero mira, si al final el día no se te queda ninguno, no pasa nada. Pero quiero que te quedes con la idea de lo que pasa en esta historia, porque ahí está la enseñanza para nosotros el día de hoy. Y me llama mucho la atención cómo la historia de David se fue desarrollando, según Samuel 13:1. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón hijo a David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. En otras palabras, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, que es otro hijo de David, se enamoró de ella. Fíjate qué curiosidad. Cuando David regresó a Jerusalén después de ganar la batalla sobre Rabá, se encontró con un mega problema familiar. El otro venía feliz y llegó a su casa y había un tormentón. Y curiosamente es la misma ciudad donde David cometió su crimen. Regresaba a la escena del crimen. Amnón se sintió atraído sexualmente, pero a la persona equivocada. Déjame hablarte un poquito de Amnón. ¿Quién era él? Él era el hijo mayor de David, hijo de Ahinoam, la jezreelita,
Y lo más probable es que Amnón fuera el heredero del trono de David, no por designio de Dios, sino por la descendencia de David. Amnón escuchó el consejo de Jonadab, un sobrino de David, y así nació el complot que llevó a Tamar a la cama de Amnón. Y para colmo de males, y sin saberlo, David mismo fue una pieza clave para que este abuso se perpetrara. Amnón fingió estar enfermo y David envió a Tamar para que lo cuidara. Tiempo atrás, Dios había engañado a Urías, el esposo de Betsabé, y ahora su hijo lo engañaba a él. Esto se llama la retribución justa de Dios. Después que Amnón violó a la media hermana, llamó a un criado y le ordenó que le echara fuera de la casa. A la hermana no le quedó más que refugiarse en la casa de su hermano Absalón. Y en la conversación que sostuvieron los dos hermanos, era evidente que todos conocían cómo era Amnón, todos menos David. Absalón no se sorprendió por lo que hizo Amnón. David también conocía a Amnón y jamás se le debió ocurrir enviar a Tamar a la recámara de Absalón. A mí me da mucha vergüenza lo que voy a decir, pero esta es una frase que yo he escuchado entre nosotros. Algunos papás, sin el menor temor a Dios, dicen con orgullo: guarden a sus hijas gallinas porque mi hijo gallo anda suelto. Qué horror si tú piensas así de tu hijo o de tus hijos varones. Déjame llamar ahora la atención a Joab. Yo estoy seguro que lo recuerdes. Si no lo recuerdas ahorita, te lo voy a recordar. Si no lo conocías, te lo voy a presentar. Joab era el general que David ordenó para ubicar a Urías frente a lo más peligroso de la batalla. Joab, más que un soldado obediente, fue un encubridor de su jefe y cómplice del asesinato. Y ahora se repetía la misma historia. Esta es la retribución justa de Dios, pero con otros personajes. El hijo de David tenía un plan siniestro y el sobrino de David no lo impidió ni lo estorbó, sino que se convirtió en cómplice. ¿Qué hizo David cuando se enteró? Pues cuando se enteró de la fechoría, se puso furioso, pero no reprendió a su hijo Amnón. No vaya a ser que se nos frustre. Mira, si tú tienes un hijo que tienes temor a que se frustre, tú primero frústralo y luego me lo mandas 15 días. 15 días es todo lo que necesito, te lo desfrustro. ¿Cómo no puedes llamarle la atención a tu hijo y decirle con todas las letras: esto que está haciendo ofende al Señor? Si bien es cierto que David era el papá, también era el rey, era el primer magistrado de la nación y debía impartir justicia y aplicar la ley de Dios con toda verticalidad. Enojarse no era la respuesta que Dios estaba esperando. David debía disciplinar y castigar a su hijo por haber desobedecido al Señor, porque esto Moisés lo dice en el Pentateuco. Vamos a leer Levítico 20:17 y tú me vas a decir qué claro es la palabra de Dios. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, ya sabemos que significa que si tienes relaciones sexuales con tu hermana, y ella viera la tuya, es cosa execrable, está cometiendo un acto vergonzoso, por tanto serán muertos a los hijos de su pueblo. Oye, esto no es en sentido figurado, esto es literal, eran ejecutados en público, morían lapidados, porque descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Es decir, llevará a esa persona, hombre o mujer, las consecuencias de su mal. No tenemos suficiente información bíblica como para comentar la respuesta de David. Por eso lo único que sí podemos hacer es asumir por qué no aplicó la ley. La ley de Moisés dice: ¿cachaste a tu hijo teniendo relaciones incestuosas fuera del matrimonio? Apedréalo. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Bueno, quizá quizás se sentía culpable porque él mismo lo hizo.
Su conciencia no lo dejaba juzgar con transparencia. Pero mira, compadre, yo nunca fui buen alumno, buen estudiante en ningún grado de la escuela. Pero no porque yo fui un mal estudiante voy a animar a mis hijos a que sean malos estudiantes. No, les decía, estudia, saca buenas calificaciones. Yo no lo hice. Yo estuve mal, tú hazlo bien. Por otro lado, resulta contradictorio lo que David hacía. Él podía empeñar la espada y matar a miles de enemigos, pero tenía corazón de malvavisco cuando se trataba de disciplinar y guiar a sus hijos en el camino del Señor. Esa falta de carácter empujaba a David a establecer un antecedente que es muy peligroso. Si un magistrado, en este caso el magistrado supremo, no ejerce autoridad y no castiga a los responsables, esos maleantes van a cometer atrocidades mayores, incluyendo a sus hijos. Y un aspecto más de esta historia, y es esa relación que había entre los hermanos. El pecado empezó a deteriorar la relación entre los hermanos. Mira cómo dice segundo libro de Samuel, capítulo 13. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno. Es decir, los hermanos no se dirigían la palabra, o no al menos en este tema de Amnón. Aunque Absalón aborrecía, odiaba a Amnón porque había violado a Tamar, su hermana. Qué bonita familia. En el silencio entre los hermanos se gestó un acto de traición que culminó en homicidio. Era como si un espíritu de venganza consumió el corazón de Absalón y desde ese instante él buscó el momento apropiado para manifestar su odio, cristalizar ese horror que había en su corazón. Con hermanos como Absalón, ¿quién necesita enemigos, verdad? Bueno, ¿y quién era la mamá de Absalón? Pues era una mujer gentil, no era una hebrea. Era la hermana del rey Talmai de Gesur. Y seguramente este fue un matrimonio conveniente para el rey. Pero los gesuritas eran violentos, eran sanguinarios y no se ejecutaban a las autoridades. En otras palabras, la información genética, el ADN espiritual de Absalón venía de estos pueblos paganos. Pues esto explica muchas cosas. Cuando David tomó a Maca por esposa, la mamá de Absalón lo hizo en desobediencia a Dios. No, bueno, si va uno juntando todas las cosas malas que hizo David. Y recuerda lo que Dios le ordenó a Moisés en Deuteronomio 7:3. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Por si no te queda claro, te la leo en la versión internacional. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones que no sea la hebrea. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. No te unas en matrimonio con esa gente, con los paganos, con los que no tienen temor de Dios. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos y las hijas de esas naciones. Antes de concluir esta plática, quiero mencionar lo más relevante que ocurrió después que Absalón mandó matar a su hermano. Hasta suena como de telenovela, ¿verdad? Todos los hijos del rey huyeron de la escena del crimen. Mientras David iba de camino, escuchó el rumor que Absalón había matado a todos sus hijos y que ninguno había sobrevivido. A ver, pastor, ¿cómo? ¿Un hermano mató a todos sus hermanos? ¿O cómo es esto? ¿Sí? ¿Esta es la descendencia de la que va a venir Jesús? ¿Sí? ¿Y quién es la cabeza de la descendencia? El papá, David. David creyó ese rumor y ahí donde lo escuchó se rasgó la ropa en señal de duelo, se tendió al suelo y todos los oficiales que iban con él hicieron lo mismo. Y entonces, en ese momento se pronunció el sobrino
y sin querer se echó de cabeza que él fue parte del complot de Tamar. Y David empezó a desenmarañar este terrible nudo. Absalón huyó a Gesur, en la casa de su mamá, y allá se quedó durante 3 años. O sea, no fue confrontado por su padre. Mientras la familia de David se hundía cada vez más y más, Israel también se iba fracturando más y más. Era como una falla geológica que dividió a David, dividió a sus hijos, y eventualmente aquí se gestó la división del reino del norte y reino del sur. Esta cosa empezó en la cabeza. El corazón de David se quebró, y cuando él se consoló por la muerte de Amnón, comenzó a sentir un profundo deseo de ver a Absalón. Y estoy seguro por toda su trayectoria que no quería castigar a su hijo, solamente lo quería abrazar. Esta era la debilidad de David. Por una razón o por otra, no disciplinaba, no corregía a sus hijos. En ningún lugar en la Escritura leemos que Absalón se arrepintiera, ni tampoco que deseara reconciliarse con su padre. El orgullo lo cegó de tal manera que nunca se atrevió a hacer lo que un padre hace o debe hacer. El tiempo que Absalón estuvo en el exilio, esos 3 años, no estuvo de brazos cruzados. ¿Saben qué hacía? Hablaba con la gente de Israel y le decía, mira, yo voy a ser el siguiente rey. Entonces, mi papá ya está medio Lorenzo, ya no piensa bien. Mira, dime a mí, yo te puedo hacer a ti o puedo hacer por ti lo que tú quieres. Ya no vayas, ya no sigas a David. Después, una mujer supuestamente sabia vino y le contó una historia para que el rey legislara. Era lo mismo que hizo Natán, nada más que esto era falso, era una mentira. Y con engaños Joab trajo a Absalón y vivió 2 años en Jerusalén sin ver a su papá. Aquí ya son 5 años del evento de la hermana. Después de varios intentos de David por acercarse a Absalón, finalmente él accedió. Y cuando el hijo vio a su padre, lo besó y se postró. Externamente era una expresión de arrepentimiento, incluso parecería que estaba pidiendo perdón, pero internamente solamente era un paso estratégico más para derrotar a su papá. Y a pesar de muchos intentos por robarle el trono y desacreditar la fama de David, no lo consiguió. Y el último episodio se narra lo que finalmente pasó. Vamos a leer 2 Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó el cabello de la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó Joab diciendo, he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Versículo 11. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva, y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego ahí echándole a tierra? Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y también un cinturón, un talabarte. Es que era una especie de como los que dan en las lucha libre, un cinturón de héroe. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo la mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisai y a Itaí, diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Y llegamos al versículo 13. Por otra parte, habría hecho yo traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab, no malgastaré más tiempo contigo. Y tomando 3 dados en su mano, lo clavó en el corazón de Absalón, quien estaba todavía vivo, colgado de su cabello en el encino. A ver, estamos por terminar esta reflexión. Si no vemos la enseñanza en todo esto,
que hoy hemos reflexionado es porque estamos ciegos, es porque estamos sordos, es porque no queremos enfrentar la realidad. El Señor habla claramente y repite su voluntad para nuestro beneficio. Quiero mostrarte este pasaje. 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Fíjate qué pasaría si a este versículo, voy a regrésamelo por favor, hijo, a este pasaje si yo le agregara una palabra, que no se debe hacer, pero ayuda a lo que estoy tratando de decir. El que siembra escasamente en sus hijos, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente en sus hijos, generosamente también segará. La misma ley de la tierra funciona perfectamente bien para el tema que nosotros estamos aquí hablando. Y la pregunta de las preguntas en esta hora, ¿qué hacemos hoy si hemos sembrado la semilla del mal ejemplo y de las malas decisiones en nuestros hijos? Déjame decirte que tenemos dos alternativas. Cruzarnos de brazos, seguir como hasta ahora y esperar porque las consecuencias devastadoras van a llegar. Esa es la opción 1. La opción 2, regresar al sitio del error para enmendar, para pagar los daños causados antes que las consecuencias nos alcancen y nos destruyan. Si algo yo quisiera que tú hicieras esta mañana es que no te tardes ni un minuto más. Arregla las cosas con tus hijos y desde ahora empieza a crearlos. ¿Sabes como quién? Como lo hizo Noemí con Obed, el hijo de Ruth. No interesa si tus hijos están casados. No interesa si tus hijos ya no viven en tu casa. No interesa si tus hijos viven en el extranjero. Lo que sea necesario. Como padres tenemos que ver que desde ahora, si no los criamos bien al principio, los vamos a criar bien lo que resta de sus días. Y quiero mostrarte este último pasaje que describe la vida de Ruth. Y algo que yo aprendí al reflexionar sobre esto es lo que te quiero comentar. Entonces las mujeres del pueblo dijeron a Noemí, alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure su juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que ha tratado mejor que 7 hijos. Y miren ustedes lo que dice el versículo 16. Entonces Noemí tomó al niño, Noemí era la abuela, tomó a su nieto, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. ¿Sabes quién era Obed? De la misma familia de David. Y la palabra cuidar aquí en Ruth traduce literalmente a enfermera. Yo cuando vi esto en el diccionario hebreo, me fui de espaldas. Noemí se convirtió en la enfermera de su hijo nacido en su vejez. ¿Y saben qué hace, de acuerdo al hebreo, una enfermera? Apoya, confirma, es fiel, sostiene y sobre todo nutre a Obed. En otra palabra, Noemí se entregó, se dedicó a cuidar a su hijo. ¿Sabes qué otra palabra lo dice? Se esposó a su hijo y nunca más lo soltó. Haríamos muy bien tú y yo si este día tomáramos la decisión de esposarnos a nuestros hijos. Seguramente esto lo debe vender Amazon también. Pídete unas esposas del 8 o del 10
Y sobre todo con esos hijos que han dado problemas, le dices, mi hijo, te quiero tanto y reconozco que no he hecho mi trabajo, que de aquí en adelante, y en ese momento sacas las esposas y cuácatelas. Te la pones tú y se la pones a tu hijo. De aquí en adelante, yo me comprometo delante de Dios a nutrirte, a darte la crianza que no te di antes. Y no te voy a soltar, por eso estamos encadenados, hasta que Dios logre su propósito en tu vida. Padre bendito, delante de tu presencia, con toda humildad, Señor, venimos a pedir perdón por todas las fallas que hemos tenido como padres. Qué fácil es criticar a David, pero la historia de David es también mi historia, y a lo mejor es la historia de algún otro padre que en esta transmisión me está viendo y me está escuchando. Hijos que no fueron criados en el temor del Señor. Hijos que no fueron disciplinados en amor. Hijos que se desarrollaron solos en la casa porque yo trabajaba, porque mis ojos estaban puestos en cualquier otra cosa. Y hoy cuando veo a esos hijos y los veo tan desordenados, tan fuera de relación contigo, y no importa qué es lo que yo haga, no consigo que ellos volteen a ti, Señor, me doy cuenta hoy a través de tu palabra, movidos por tu Espíritu Santo, que la razón de eso está en mí. Yo, papá, no fui el papá que tú quisiste que yo fuera para mis hijos. Y viendo a David y viendo el valor de Noemí, que aún siendo anciana, dijo, de este hijo, Obed, y yo me encargo. Voy a ser su enfermera. Y voy a ser como esas enfermeras de terapia intensiva. Y aquí voy a estar con mi hijo. Aquí voy a estar con mi hija. Cada día del año, 365 días, 24 horas al día. Pegado a él, pegado a ella. Para que mis hijos te conozcan, te sigan y te sirvan. Señor, yo sé que ese es el deseo de tu corazón para cada uno de nosotros como padres. Y también a los hijos, así a la distancia de donde ellos puedan estar, les pedimos perdón por todas nuestras fallas. Pero a partir de hoy tendremos atención especial de cada uno de los hijos que Dios nos dio. Señor, bendecimos a tu pueblo en esta hora. Bendecimos tu nombre por la verdad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.